Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en Java. Vamos a seguir como los videotutoriales anteriores en la misma línea. Vamos a acabar de ver la programación con MySQL sobre ventanas swing, ¿de acuerdo? Quiero recordaros una pequeña cosa, y es que esto que estamos haciendo sobre ventanas swing lo podríamos hacer sobre clases normales y corrientes. Por ejemplo, una clase scanner que recogiese los datos de consola y los insertara dentro de una base de datos. O sea, el procedimiento es el mismo. Nosotros lo hacemos con swing porque es lo más común, ¿de acuerdo? Es lo que se suele ver en aplicaciones empresariales de escritorio para empresas. Por ejemplo, una farmacia nos pide que hagamos un programa para gestionar sus productos. Pues lo haremos con una ventana gráfica porque no le vamos a dar un programa de consola. Aunque sería mucho más rápido y mucho más eficaz un programa de consola, la gente está bastante acostumbrada al tema de ventanitas y todo este tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, dicho esto, vamos a ver el ejemplo. Lo que hemos hecho esta vez, ya hemos visto cómo insertar, hemos visto cómo borrar, hemos visto cómo seleccionar y mostrar los registros de una tabla, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es cómo actualizar estos registros, ¿vale? Os voy a enseñar el código. Vamos a abrir NetBeans. Bien, cambios en el aspecto gráfico. Pues hay una ventana, y recordáis que es la de ver usuarios, que en este caso ha sufrido un pequeñito cambio, ¿vale? No sé qué le pasa a mi ordenador, pero últimamente ahora muy mal. Bien, a ver, si os fijáis, teníamos arriba la barra de buscar por nombre, teníamos a la derecha si selecciono el registro y pulso el botón borrar, y ahora hemos hecho aquí abajo a la izquierda, hemos puesto, esto está un poco descentrado, oh, perdón, hemos hecho aquí este pequeño botón que le está diciendo pulsa sobre el botón para editar cualquier registro, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es seleccionar el registro de la tabla y pulsar sobre este botón para actualizar, ¿de acuerdo? Este registro. Bien, ¿cómo hacemos lo siguiente? Vale, voy a guardar esto. Vamos a pasar a la ventana de conexión, porque si os recordáis, tenemos un insertar datos, tenemos un seleccionar todos los usuarios, un seleccionar usuarios por nombre, un borrar usuarios, y ahora tenemos un actualizar usuario, ¿vale? El actualizar usuario recibe tres parámetros, no devuelve nada, son void, ¿de acuerdo? Público, no devuelve nada. Recibe tres parámetros, un entero, ID, un string nombre y un string email, ¿vale? ¿Cómo realizamos este código? Pues muy sencillo. Un connection, un objeto conectar, ¿de acuerdo? Del método que tenemos aquí arriba definido, ¿vale? Un prepare statement, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque si hago un statement, ya sabéis que tengo que estar concatenando los strings con las comillas dobles y simples y bueno, el cacao de siempre, ¿vale? Así que un prepare statement y me abstraigo de toda esta problemática. Update usuarios, set, actualícenme la tabla de usuarios conforme al nombre, es igual a el primer interrogante que tenemos aquí, email sea igual al segundo, con la condición de que el ID coincida con el ID que yo te paso, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Set string y set entero. En la posición 1 nombre, la 2 email y la 3 el ID. Execute update, ¿de acuerdo? No un execute ni un execute query. Execute update es el método para actualizar los registros. Bien, ya tenemos nuestro método, ¿vale? Dentro de la clase conexión. Ahora lo que tenemos que hacer es ver usuarios. Cuando pulsamos sobre cualquier registro de la tabla, ¿vale? Y pulsamos en editar un registro, lo que va a hacer es llevarnos a una ventana de edición. Esta ventana de edición nos va a pedir el nuevo nombre y el nuevo email y un botón de actualizar, que será el que actualice, ¿de acuerdo? Será el que lance el método actualizar usuarios. Bueno, lo primero y importante, la ventana ver usuarios. Este botón tiene un código que hay que comprender un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a pulsar para ver su código. Aquí lo tenemos, lo voy a separar un poco. Nunca me acuerdo que esta línea nunca se puede bajar. Ahora, lo voy a separar un poco.
declaro tres variables, ID, nombre y email. ¿Por qué? Porque pensar que yo lo que hago es recoger los registros que hay en el JTable y pasarlos a la otra ventana, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, voy a hacer una cosa. Primero os voy a enseñar la aplicación funcionando, ¿vale? Para que veáis cómo funciona y por qué hace lo que hace. Aquí tengo la aplicación. Cuando yo pulso en ver usuarios, se me abre la ventana. No se me abre, me dice que un Java no point exception en seleccionar todos los usuarios. Bueno, ya sé por cuál es el motivo. Un segundito. Y el motivo es este. No tengo el servicio de MySQL activado, por lo tanto no puedo acceder a la tabla, ¿vale? Bien, voy a cerrar este proceso, voy a volver a abrir la aplicación, ver usuarios y ahora sí. Ahora de momento solo tengo uno, ¿vale? Cuando yo pulse sobre este usuario y pulse aquí en editar registro, se me cierra la ventana anterior, la ventana donde se ha mostrado el JTable se cierra y se me abre esta con el nombre y el email que he recogido del JTable, ¿de acuerdo? No lo he recogido de la base de datos, lo he recogido del JTable. Bien, porque si no sería volver a hacer otra consulta, etcétera, etcétera. Ahora yo podría poner aquí, por ejemplo, quitarle todo esto, dejarlo hasta la arroba, actualizar, tengo que aceptar y veis que el email se ha actualizado. Me ha vuelto a abrir esta ventana con el JTable para mostrarme que el email está actualizado. Vale, ahora vamos a explicar el código cómo se ha hecho esto, ¿vale? Bien, lo teníamos en ver usuarios aquí. Hemos creado las tres variables. Le hemos dicho que la fila es igual a la fila seleccionada a través del clic del usuario. Le hemos dicho que el ID es lo mismo que me coja el valor que hay en la fila en la columna 0, que el nombre es lo mismo, el valor de la fila en la columna 1, y el email es lo mismo que el valor de la fila en la que está seleccionada y la columna 2. Tu string, el this jtable1, esto ya tenéis que saber, ¿de acuerdo? Hemos creado un nuevo objeto de la ventana editar usuario y le hemos pasado el ID que hemos recogido, el nombre que hemos recogido y el email que hemos recogido. Set visible true y dispose, esto lo que hace es cerrar la ventana que está en ejecución en ese momento. En este caso es la ventana de JTable. Esto lo único que hace es cerrarlo. ¿De acuerdo? Así que ahora en este constructor, el constructor de esta ventana lo hemos sobrescrito nosotros. Si vamos a ver usuarios, a editar usuario, veremos que el constructor, ¿vale?, lo que hace es recibir el ID, recibir el nombre, recibir el email, decirle que el ID, el parámetro de clase, es igual al ID que le pasamos por el constructor y que el jtextfield nuevo nombre y el jtextfield nuevo email coinciden con el nombre y el email que han recibido por el constructor. De esa manera, una vez que pulsemos sobre el JTable y pulsemos el botón editar, esos datos pasan a la siguiente ventana, a la ventana editar de usuario. ¿De acuerdo? Y bien, ya lo tenemos todo. Ahora solo nos hace falta un botón, actualizar, que es muy sencillo. Lo único que hace es crear una conexión, definir un nombre con lo que recoge del campo de texto, definir un email con lo que recoge el campo de texto y llamar al método actualizar que teníamos creado. Actualizar el usuario por el ID, con que coincida el ID, me actualizas el nombre y el email. Muestra un mensaje en la ventana de aceptar, cierra la ventana en la que está trabajando y me abre otra vez la ventana que tiene el JTable para ver la lista de usuarios. Y ya está. No tiene mucho más misterio. El único trabajo aquí ha sido pues eso, el sobreescribir este constructor, ¿de acuerdo? Para que al iniciarme la ventana ya me iniciaran los dos campos de texto con los parámetros recogidos de la ventana anterior, crear nuestro método actualizar, que tampoco, como podéis ver,
no tiene, es esto, no tiene mucho, o sea, no es algo del otro mundo, no es un método muy complicado ni muy difícil, ¿vale? Y ya está, y esto es todo, señores, esto es de la manera o de la mejor manera que yo creo que es para actualizar. Cabe decir una cosa, yo por ejemplo el objeto conectar no lo cierro nunca, el objeto conexión, ¿vale? Aquí tenemos un objeto connection, ¿de acuerdo? Que lo conecta con la base de datos. En todos estos parámetros, o en todos estos métodos, perdón, este objeto no se cierra, ¿vale? Este objeto lo suyo es cerrarlo. Una vez que dejamos de trabajar con la base de datos, que hemos hecho la inserción, que hemos hecho el borrado, el actualizado o que hemos hecho la selección, una vez que se hacen estos 4 trabajos o alguno de estos 4 trabajos, lo suyo es cerrar ese objeto, ¿de acuerdo? Que no quede abierto. ¿Cómo podríamos hacer para que cerrara este objeto? Pues este objeto se tendría que definir como un parámetro de clase, ¿de acuerdo? Luego crear un método público que se llame cerrar conexión y pasarle, mira, os lo voy a poner de ejemplo. Podríamos crear esto así, de acuerdo, es decir, este cn es igual a null, y ahora luego llamar a un método public void cerrar conexión y hacer el cn close, ¿vale? Bueno, aquí nos dice que tendría que ir entre try y catch, ya está, ¿de acuerdo? Y luego en cada método, por ejemplo, al editar un usuario, al hacer cn actualizar usuario, y aquí llamar y al objeto cn punto cerrar conexión, ¿vale? Y en cada método que hemos trabajado, que hemos hecho una inserción, un borrado, lo que sea, llamar a este método cerrar conexión, para que se cierre la conexión, no quede ese objeto abierto, porque no nos consuma recursos en memoria ni nada parecido. ¿De acuerdo? Bien, y esta es la aplicación de ejemplo, o sea, no tiene más. Pulsamos en ver usuarios, pulsamos en el usuario que queremos, incluso si queréis podemos añadir un nuevo usuario y llamarlo Pedro y no tiene email, guardar, insertar, ver usuarios, ve que tenemos este usuario nuevo creado, ¿de acuerdo? Si quisiéramos buscar, podemos buscar los que coincidan con nombre con Pedro. Si queremos borrarlo, lo podemos borrar, y si queremos actualizarlo, podemos editar, se abre un poquito más aquí, yo lo muestro, Manuel, y poner gmail.com, actualizar, y vemos que el email se ha actualizado, ¿vale? Esto básicamente, ya he visto, en 4 vídeos hemos explicado cómo hacer todos los trabajos con bases de datos y trabajar con una tabla que nos muestre los registros dentro de esa base de datos y poder trabajar al seleccionar los registros dentro de esta tabla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nada, espero que haya quedado claro, que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, pulgares arriba, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.